Ahí estamos. Bien. Bueno, este es el ejemplo. La consigna, eh, a ver un segundo, pasa que estoy admitiendo a los compañeros que están ingresando y se me complica un poquito. Está. Eh, ¿Alcanzan a ver el archivo? Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Nosotros tenemos eh, un sistema bastante sencillo, fíjense. La descripción dice, es una estación de carga de cisternas constituida por tres recipientes de nafta de 1000 metros cúbicos, dos bombas y un brazo de carga. Bien, Profesor, perdón, ¿está sí, grabando? sí, lo estoy grabando, Ah, lo estoy ok, grabando, ok. sí, sí, sí. Bueno, para este ejemplo, fíjense que es bastante sencillo. Tenemos, imagínense digamos, un espacio donde tenemos cisterna de acopio de combustible líquido. Puede ser nafta, puede ser Jet A1, por ejemplo, que es un queroseno refinado que usan las aeronaves comerciales. Puede ser Avegas, que es un combustible que usan las avionetas, lo que fuere en cuanto a combustible. ¿Cómo trabaja este sistema? Se recibe el combustible desde la destilería a granel con camiones y mediante bombeo se acopia a la cisterna. Estas cisternas o este parque de cisternas tiene a su vez asociado un sistema de bombeo. Un sistema de bombeo constituido por cañerías, bombas, válvulas, etcétera, y que tiene la capacidad, y más que capacidad, la versatilidad de recibir combustible a granel, despachar también combustible a granel, porque desde esta planta, digamos, se puede vender también combustible a granel para clientes más chicos, por ejemplo, aquellos que le venden combustible para las avionetas en los campos. Y, y tenemos la siguiente situación. El acopio de combustible se realiza en la cisterna. La cisterna posee, digamos, un sistema aquí arriba de inertización por nitrógeno. Vamos a ver por qué. Después posee un sistema de válvulas, un sistema de bombeo y tiene un drenaje, ¿sí?, que en caso de derrame se contiene en este piletón, pero el drenaje del combustible va hacia un piletón auxiliar. Bien, esas es las características o son las características generales de este sistemita. Ese sistema de inertización se denomina de techo flotante. ¿Por qué tiene ese sistema de inertización de techo flotante? Bueno, por una cuestión sencilla. Los combustibles líquidos tienen una gran variabilidad en cuanto a su densidad. O sea, son bastante sensibles en cuanto a la variación del volumen en función de la temperatura. O sea, por dilataciones cúbicas, digamos, con temperaturas altas, eh, digamos, la densidad de los combustibles bajan, es decir, que aumenta su volumen. Entonces, ¿qué pasa? Esto oficia como de un sistema dinámico en donde si aumenta el volumen, en el caso de alta temperatura, expulsa el aire y en el caso en que tengamos contracción de volumen, es decir, en baja temperatura, tenemos una aspiración de aire. ¿Por qué? Porque es una masa que está dilatándose o contrayéndose, oficiando como de una gran jeringa, valga el ejemplo vulgar, ¿no? Entonces nosotros podemos tener un intercambio con la atmósfera, con el medio exterior, entre cisterna y el medio exterior mediante una cañería. Lo que pasa que en ese caso la cisterna va a estar sometida a el ingreso de la humedad ambiente. ¿Qué es lo que sucede ahí? Sabemos nosotros que el aire tiene vapor de agua, entonces las microgotitas del vapor de agua se van a condensar en el combustible y como es más pesada el agua que el combustible, se va a acumular agua en el fondo de cisterna. Con lo cual vamos a tener, digamos, una depreciación de la calidad del combustible. Entonces, en este caso,
existe un techo en la cisterna que es variable, tiene una capa de nitrógeno que es un gas inerte y oficia de colchón, si se quiere, ante la variabilidad del volumen de acopio, digamos, de combustible líquido cuando varía de acuerdo a la temperatura ambiente exterior. Bien, eso se denomina techo flotante. El método, les decía, es muy sencillo. Nosotros vamos a incursionar en el manual Dow y van a encontrar una tablita que es un poco o bastante compleja para tratar de entender, que esa tabla le da el valor de FM. FM es un coeficiente que está en función de las características del combustible que voy a acopiar. En este caso yo estoy manejando un combustible que tiene una temperatura de inflamación de 37 grados. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver que cuando incursionemos en la tablita, para ese tipo de combustible tengo un factor FM que se llama, que es una numeración que es intrínseco de las características del combustible y tiene que ver con la temperatura de inflamación, tiene que ver si el combustible es reactivo o no reactivo, etc. En este caso estamos hablando de nafta, tenemos una temperatura de inflamación baja, no es corrosivo, no es reactivo. Entonces me da este valor 16. Después lo vamos a corroborar con el manual Dow cuando ingresemos. Lo que tenemos que hacer a continuación, una vez que determinemos el FM, por ejemplo, el propano-butano puede tener un valor 21. No les quise dar, o no tuve tiempo de darles un ejemplo de propano-butano, pero tiene, por ejemplo, un valor 21. O sea, depende de las características del combustible. Luego tenemos que calcular dos factores, el F1 y el factor F2. Estos son factores llamados de riesgo. El primero es el factor general de riesgo y el segundo es el factor especial de riesgo. El factor general de riesgo está asociado a lo macro, es decir, a lo genérico en cuanto a las instalaciones. En este caso, fíjense que aquí la premisa dice carga de producto con una temperatura de inflamación menor a 37 grados. O sea, para ubicar en contexto, la premisa dice, vamos a manejar un combustible con una temperatura de inflamación menor a 37.8, pero en una temperatura ambiente alta, ¿sí? Alta. Aquí en Santiago del Estero tenemos 45 grados a la sombra, o sea que se cumpliría esta premisa. Tenemos varias premisas en el manual Dow, pero para nuestro caso vamos a tomar esta situación, ¿sí? O sea que la temperatura de inflamación es una temperatura baja. Ese valor en el manual me da 0,50. Y después el sistema presenta una pileta auxiliar para la descarga de un rebalse de la cisterna. El texto aquí lo llama cubeto con drenaje, a balsa. Bueno, este texto se entiende como un piletón auxiliar en donde, digamos, se drenaría el rebalse de la cisterna en caso de accidente. Como tenemos esa situación, tenemos un valor de 0,25. Bien. ¿Cómo se construye el factor F1? Se construye con un factor base, es decir, 1, y luego se suman los valores numéricos que el manual Dow da para cada una de las premisas. De la misma manera, se construye el factor especial de riesgo F2 y tiene que ver más con características particulares del sistema. También parte de un factor base igual a 1. Hay una temperatura de operación ahí, digamos, en la carga-descarga del combustible, que es mayor que la temperatura de inflamación. Es decir, una temperatura ambiente de 40 grados y estoy manipulando un combustible que tiene una temperatura de inflamación de 37.7. ¿Se cumple esa situación? Sí, se cumple para este ejemplo, tiene un valor de 0,30.
¿Existen condiciones de inflamabilidad en caso de fallo de purga? En este caso sí. A ver, les explico. Les explico. Cuando los tanques acumulan agua, siempre acumulan agua, ese líquido precipita al fondo de la cisterna, Entonces es necesario hacer purgas periódicas para eliminar ese líquido, digamos, que no es combustible. Entonces puede existir inflamabilidad en el caso de las purgas. La purga en definitiva, es una válvula que está en el fondo de la cisterna, se la abre en forma violenta y se la cierra en forma violenta en un tiempo muy pequeño. Entonces de esa manera se produce la expulsión de líquidos que no son combustibles, por lo general agua. ¿Puede existir condiciones de inflamabilidad cuando hago esa operación? Sí. Bueno, 0,30... Profesor, sí. tiene un bypass, digamos. No sería un bypass. No sería un Va a la bypass. cámara decantadora, digamos. Claro, pero sería una válvula de purga. Es decir, yo Bien, abro esa válvula y sale, digamos, la capa de líquido no deseable que se ubica en el fondo de la cisterna. ¿Se entiende? bien. Y es una apertura violenta y un cierre violento. Es rápido, es diario, quizás pasando 2 días, depende del régimen digamos, de generación. Perdón, si me callo es porque estoy contestando al mismo tiempo unos WhatsApp de unos alumnos que están intentando entrar. Bien, después tenemos un sistema de presión, un sistema de alivio de presión de cañerías, o sea, una válvula de alivio. El hecho de existir este elemento en el sistema es como que existe una penalización, un valor que el índice Dow me da el valor de 0,15. Después estamos hablando de la energía acumulada, del combustible acopiado. Esta energía se expresa en megacalorías, en millones de megacalorías. Bueno, eso después lo vamos a ver con más detalle. ¿Tenemos ese valor de energía? Sí, tenemos ese valor de energía. A ver un segundito que están intentando entrar los compañeros. Pérdidas menores en sello de bombas. Bueno, las bombas en este caso son bombas centrífugas, las que toman el combustible del camión para tirar el combustible a la cisterna, y sí, presentan pérdidas en el sello de la bomba. Y por último, empleamos bombas de potencia. Perdón que estoy contestando al mismo tiempo, me están atosigando con los WhatsApp. Tenemos bombas importantes. Fíjense que dice mayor a 56 kilowatts. Entonces tenemos como una penalización de 0,50. Lo que se hace es sumar el valor base, que vale 1, con todos estos valores numéricos, y tengo el valor F2, es decir, el factor especial de riesgo F2. Tengo el factor F1 que lo calculé previamente. Y antes de seguir avanzando en el desarrollo del texto, vamos al índice Dow. Voy a salir de aquí, dejamos de compartir. Bien, ¿se alcanza a ver el texto? Sí, Bueno, directamente me fui a la tabla para calcular el valor de
MF, que es el factor material. Yo les dije a ustedes que estamos manipulando un combustible, este combustible, que tiene un valor de una temperatura de inflamación menor a 37.8. Estas son las temperaturas de inflamación. Y estos son los niveles de reactividad. No hay reactividad, entonces cruzamos columna con fila y me da el valor 16, que es el valorcito que lo tenía ahí en el ejemplo. Bien. Una vez que tengo calculado el MF, vamos a calcular los factores de riesgo. Consulta, profe. Sí. En la página 50 hay un listado que también dice el factor de material de cada elemento. Y ahí aparece también 16 nafta. Aquí. Ese listadito empieza y llega al 50 y está la nafta. Perfecto. ¿Está como nafta? Sí, sí, profe. Sí, lo tiene aquí en valor 16. Perfecto. 16. Muy bien, excelente. Volvamos a nuestro... Vamos más arriba. Ahora le consulto mientras va llegando ahí a la tabla. Sí. Arriba del factor de reactividad, ¿qué nos representan esos otros indicadores en la misma tabla? En los encabezados. Son indicadores, a ver, vamos a la tabla un poquito más complejo. Claro. Menor a 830, mayor a 400. Mire, estas son temperaturas en grados Kelvin. Ahora, acuérdese que el grado Kelvin es la temperatura en centígrados y hay que sumarle 273. Ahora bien, esta es una temperatura expresada en grados Kelvin de un factor que es TB. Hay que ver aquí que es TB, la verdad que no presté demasiada atención, pero aquí está, fíjese usted, en este caso es el 2. Lo que pasa es que es una tabla genérica, mire que trata peróxidos y trata una serie también de químicos, ¿no? Para serle honesto, aquí en lo que usted me pregunta específicamente escapa a mi conocimiento, por lo menos momentáneo, sobre esta tablita, porque es genérica, es extensa y tiene mucho que ver con, a veces, químicos muy reactivos. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, si usted lo tiene acopiado en forma pura, es un líquido tan reactivo que es difícil mantenerlo en condiciones. En el caso que ingrese, digamos, una fuente de carbono, como puede ser un insectos o algún animal, automáticamente entra en una reacción exotérmica que no lo puede parar. No lo puede parar directamente. Entonces yo creo que tiene que ver, y fíjese que uso la palabra creo, con toda esa reactividad y estos valores, ¿no? Les soy honesto, escapa estos datos a mi conocimiento específico. Está bien. Solo me limité a lo que es el combustible con temperaturas de inflamación, y los combustibles sabemos nosotros que no son reactivos. Aquí se mide la reactividad. Entonces simplemente me limité a un parcial de la información, digamos, que me puede dar esta tabla. Bien. Gracias. Bueno, factores entonces que contribuyen al riesgo. Aquí se refiere Profesor, al R1, sí. Lo molesto, hay una chica de la clase, Viviana Gómez, pregunta si está grabando la clase porque ella no lo escucha. Ah, mire usted, dígale que sí, por favor, Viviana, bueno, ahí no la me escucha, avisamos. o sea que, Ahí la sí, avisamos. sí. Y otra consultita, una vez que termine la clase, así no lo saco de contexto, ¿va a volver a explicar el tema de la tablita de Excel? Claro, porque si ustedes no Listo, entienden la listo. tablita en Excel,
no van a poder desarrollar la tarea. Listo, así no lo saco de contexto. Sí, Listo, sí, gracias. sí. Bien, volvamos entonces a nuestro manualcito DOW. Fíjense ustedes, aquí empieza cómo se calcula R1. Como esto es amplio, fíjese que tratamos reacciones exotérmicas. Estamos hablando de nafta, no hay reacción exotérmica. No hay peróxido de hidrógeno. ¿Vos lo podés ver a eso? ¿Es tu gas? Reacciones endotérmicas. Tampoco tenemos reacciones endotérmicas. ¿Sí? La calcinación, por ejemplo, es un proceso que no lo tenemos aquí. La calcinación se lo utiliza, por ejemplo, para hacer cemento Portland. O sea, es otra cosa. Listo, no se aplica. Pero fíjense ustedes que sí se aplica lo que es manejo y transferencia de materiales, porque nosotros estamos bombeando combustible. Entonces, fíjense el número 1. Dice, carga y descarga de líquidos inflamables clase 1, cuyo punto de inflamación es 37.8, o gas licuado de petróleo. Bueno, usamos esta premisa. ¿Por qué? Porque nuestra temperatura de inflamación, de acuerdo a lo que yo les puse, es 37.8. Entonces, ponemos 0,50 tanto para naftas como para gas licuado de petróleo, es decir, propano-butano. El uso de centrífugas y reacciones o mezclado discontinuo en recipiente semiabierto, bueno, no tenemos esto en nuestra instalación, no va, no se aplica. El almacenamiento en locales y patios cubre el almacenamiento de productos en general, exceptuando los combustibles y productos contenidos en tanque al aire libre, incluyendo el manejo, almacenamiento de material en bidones, cilindros. No tengo almacenamiento en bidones, cilindros. Tengo en forma a granel, digamos, en cisterna. Entonces no se aplica. Solamente aplico el 0,50. Unidades de proceso y locales cerrados. Tampoco aplico porque son cisternas que están al aire libre. El acceso se considera el requisito mínimo para un área de operación. Bueno, aquí yo no lo consideré al ítem E. En cuanto a drenaje, dice, la misma penalización podría aplicarse cuando se usa un diseño de un dique para retener el vertido alrededor de la unidad de proceso. Cuando el diseño del dique dirige el vertido lejos de la unidad de proceso, la penalización se reduce a 0,25. En nuestro ejemplo puse 0,25. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en caso, fíjense en el ejemplo, de un derrame en la contención, ese derrame lo canalizo a un piletón que está a una cierta distancia. Entonces es aplicable este valor, 0,25. Fíjense cómo se agota R1 en estos ítems, F, E, D, C, B y A. A no aplico porque son reacciones exotérmicas. Tampoco aplico lo que tiene que ver B con reacciones endotérmicas. Sí aplico C, el punto 1, porque estoy manejando un líquido inflamable de 37.7 de temperatura de inflamación. No aplico D, porque no es un local cerrado. El acceso, valga la repetición, es accesible, no tengo complejidad en los accesos. Y en cuanto a drenaje, tomo el valor 0,25 porque en caso, vuelvo a repetir, de que se produzca un rebalse dentro de la contención, ese rebalse se lo canaliza a un dique que está a cierta distancia. Listo, construido el factor R1. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe, va queriendo. Profe, sí. el FB es 1, ¿no? Digamos, el factor base creo que es. Exacto. En ambos factores de riesgo, tanto el general como el particular de proceso, ambos son valores 1.
son de valores 1. Después los repasamos nuevamente. Bueno, vamos ahora con la construcción del riesgo especial de proceso. Y empezamos con temperatura del proceso. Fíjense este valor. Ítem A, temperatura del proceso. Si la temperatura del proceso, las condiciones del manejo son las del punto de inflamación del material o superior, se aplica una penalización de 0,30. Yo le dije a ustedes que las temperaturas son superiores a la temperatura de inflamación. Si la temperatura del proceso o las condiciones de manejo son las del punto de ebullición del material o superiores, se aplica una penalización de 0,60. No tengo temperatura de ebullición, tengo temperatura de inflamación de 37,7 y la del proceso es superior a 37,7, o sea, no aplico 2. 3. Algunos materiales pueden entrar en ignición, sin llama o chispa, autoignición. Bueno, no vale la pena que siga hablando o leyendo porque obviamente no se aplica. No tengo autoignición, o sea, no tengo material como alquil, aluminio, el fósforo ni el sodio. Entonces, no tiene sentido que lo lea. Entonces, del ítem A aplico 0,30. Eso es lo que yo puse en el ejemplo que les di. Ítem B, presión atmosférica baja. Se aplica a aquellos casos en que una entrada de aire dentro de un sistema puede causar un riesgo. Ello puede ocasionar el contacto del aire con materiales sensibles a la humedad o al oxígeno o bien a la formación de mezclas inflamables. La penalización se aplica cuando el equipo de proceso opera a presión inferior a la atmosférica. Aquí yo no opero con presión inferior a la atmosférica. No estoy operando. ¿Por qué? Porque el bombeo es un proceso que está por encima de la presión atmosférica y la cisterna no está por debajo de la presión atmosférica, o sea, no aplico B. C. Operaciones en caso de inflamabilidad. Tengo almacenaje en tanques de líquidos inflamables, procesos u operaciones que pueden hallarse en condiciones de inflamabilidad o cercanas a ellas, o procesos u operaciones que por su propia naturaleza siempre se hallan en cerca o condiciones de inflamabilidad. Bien, en este caso, Solo aplicaría el ítem 2, profe, porque no, tenemos el fallo de perdón, instrumento purgas. sí. Sería el ítem 2 del ítem, perdón, sería el punto 2 del ítem C. Proceso u operaciones que pueden hallarse en condiciones de inflamabilidad, está perfecto, manejo nafta, o cercanas a ella. Solo en caso de fallos de instrumento o equipos o fallo de purgas. Yo puse una premisa que puede fallar las purgas. Entonces, como dice aquí la compañera, nosotros tenemos una penalización de 0,30. O sea que va el punto 2 del ítem C. Está perfecto. Después viene D, explosión de polvo. No tengo polvo. No tengo esta situación, con lo cual no tiene sentido leer este texto. Después tenemos presión de alivio. En presión de alivio, ¿qué es lo que nosotros tenemos?
Yo creo que va al ítem donde dice la curva de penalización de la presión de trabajo es aplicable para líquidos inflamables y combustible, punto de inflamación inferior a 60 grados centígrados. Y para otros materiales se ha de corregir como se indica a continuación. Y hasta ahí llegué porque el dibujito no lo entendí. Bueno, ahora lo vamos a ver. Usted está leyendo el ítem 3. No. Presión de alivio, y donde vendría a ser el último párrafo de la página 24. La curva de penalización de trabajo es aplicable para líquidos inflamables y combustible. Punto de inflamación. Bueno, aquí sí aplica. Para nuestro caso sería... Perdón, aquí está. Bueno, el tema es así. Nosotros aquí tenemos un sistema cartesiano. Tenemos en abscisa, o sea, en el eje horizontal, lo voy a tratar de agrandar un poquito porque está medio borroso, tenemos la presión de la válvula de alivio. La presión está expresada en kilos sobre centímetro cuadrado, aquí, porque aquí es otra unidad, aquí es PSI, pero aquí en este eje es kilos sobre centímetro cuadrado. Bien. Esto aparentemente es 7. 14, 21, 28, ¿ven? Va cada 7. Vamos a razonar juntos. Nosotros tenemos un camión que es el que, digamos, trae el combustible. Ese camión que trae el combustible, la bomba de combustible toma el combustible del camión e impulsa el combustible hacia la cisterna. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Sí, sí. Les hago una pregunta. ¿Qué tipo de resistencia debe vencer la bomba de combustible para impulsar la nafta hacia la cisterna? ¿Qué tipo de resistencia o restricción? A ver, ubiquémonos en el sistema. Es una tubería con una bomba. Tomo nafta desde un tanque cisterna, la impulso con la bomba para tirarla o tirar el combustible dentro de una cisterna. Y la columna de... En la gravedad. Sí, El diámetro de la columna de bombeo. sí, y fíjense La fuerza que de la no es gravedad. mucho, ¿por qué? No es mucho, ¿por qué? Porque una columna de agua de 10 metros posee 1 kilo sobre centímetro cuadrado de presión. ¿Sí? Una columna de agua, vamos a imaginarnos, un cilindro de agua de 10 metros de altura, en el fondo de ese cilindro tenemos 1 kilo sobre centímetro cuadrado de presión. En el caso de los combustibles, bueno, es un poco menos. 0,86. Entonces, en el proceso de bombeo, ¿qué es lo que hace la bomba? Simplemente tiene que vencer la pérdida de carga que significa el rozamiento o la fricción de líquido por dentro de la tubería y nada más, porque después se produce una descarga libre dentro de la cisterna. Nada más. O sea que tengo que vencer una presión o una contrapresión mínima. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, si tengo que vencer una contrapresión mínima, pequeña, ínfima, hasta diría rondando el 0, este es el eje de las abscisas, o sea, de las presiones de bombeo. Y fíjense ustedes que casi para un valor 0, esto es 0, tenemos un valor de penalización de la válvula de alivio de 15. ¿Se entiende? Sí. Ya te llamo, justo estoy en clase. Entonces, fíjense ustedes, ahí en la descripción del sistema yo digo que tengo una válvula de alivio, pero alivia a muy baja presión. Entonces tenemos una penalización solamente de 15 para este ítem, solamente de 15.
Entonces, a ver, la conclusión, si razonamos de manera inversa, en donde tengamos que hacer una gran presión de bombeo, supongamos 7 kilos, que estoy parado aquí, entonces tendría que tener una penalización de 30. Para un bombeo de 21 kilos, tendríamos que tener una presión de 50 y pico de 50. 0,50, perdón. Esto es 0,15, perdón. 0,15 aquí. Y sería 0,50 si estuviese una presión altísima. ¿Cuánto? 18 kilos más o menos por centímetro cuadrado. Pero como tengo una muy baja presión de bombeo, entonces la válvula de alivio está abriendo a una presión muy baja. Entonces tengo una penalización de 0,15, que es la penalización que tengo en el ejemplo. ¿Se ha entendido? Es por la particularidad del bombeo que tengo en este sistema muy básico, elemental, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí, una pregunta. ¿Este Sí. bombeo, que es una columna vertical, desciende o tiene que ascender? No, a ver, el tema es así. Las bombas están sobre superficie. Ajá. Las bombas Bien. están sobre superficie. Las bombas reciben el combustible de un camión cisterna mediante una manguera de polímero de goma. La Sí. bomba toma el combustible, es una bomba centrífuga, y esa bomba tiene que aportar combustible a una cisterna que tendrá una altura de 3 metros, no más de Sí, eso. sí, entendí. Lo carga por la parte superior. Carga por la parte superior siempre. Siempre en cargas de líquidos se carga siempre por la parte superior. Bien. ¿Está? Entonces la columna que tiene que vencer son 3 metros, 4 metros, no más de eso. Acuérdense el valor que les he dado respecto a la columna de agua. Un tanque de agua que está en nuestras casas, que está a qué altura, 3 metros y medio, vamos a suponer, tiene 0,35 kilos por centímetro cuadrado de presión en las canillas, en las cañerías. Profe, Sí. usted dice que carga por la parte superior porque si carga por abajo tiene que vencer la presión que le ejerce el líquido que se está llenando en la cisterna. Sí, pero además crea una serie de turbulencias, crea porque, digamos, es más saludable, no es correcta la expresión, para el manejo del combustible cargar por la parte superior que por la parte inferior, porque usted por la parte inferior, si llegase a cargar, va a producir remoción de lo que precipita el combustible, que por lo general es agua. Siempre los combustibles tienen agua. Entonces usted va a provocar una turbulencia, una remoción, y es preferible cargar por encima, siempre por la parte superior. Carga por la parte superior y descarga por la parte inferior sería. Y descarga por la parte inferior. Descarga Profesor. por la parte inferior a una cierta, digamos, distancia del fondo de la cisterna, si no usted estaría tomando, digamos, un combustible degradado con agua, ¿no? O sea, siempre hay que evitar esa capita última. Sí, por la decantación, digamos. Sí, siempre usted tiene baja calidad de combustible abajo. Hay que dejar un piso. Exactamente. Siempre las tomas, Profesor. digamos, son a cierta altura. Profesor, Entonces, sí. cuando yo hice la investigación para el trabajo anterior, Sí, marcaban de que las muestras se toman en la parte inferior, pero la carga y descarga se hace con un brazo móvil por la parte superior. Para evitar eso, o sea, siempre se toma de la máxima pureza sin contaminante, o sea, hacen las dos cosas por un brazo móvil arriba en los tanques de esto con techo flotante. ajá, Eso investigué. bien. Lo que pasa es que usted tiene, a ver, vamos a pensar en cuanto a calidad de combustible. No es lo mismo acopiar nafta que acopiar un combustible, por ejemplo, como el Jet A1. El Jet A1 es el combustible que se usa para, digamos, aeronaves comerciales a nivel mundial. O sea, el nombre del producto es Jet A1, independientemente quién lo haga, qué refinería lo haga.
El Jet A1 tiene una serie de características que son únicas. Una de las características, por ejemplo, es que se congela a menos 50 grados centígrados y no sé si un poco menos. ¿Por qué? Por razones obvias. Los vuelos se hacen a una altura de 10 kilómetros sobre el nivel digamos, de la superficie. Entonces, a esa altura nosotros tenemos temperaturas bajísimas, quizás en el orden de los menos 30 grados centígrados. Entonces, el combustible tiene que no congelarse a esa temperatura. Ahora vamos a imaginarnos de que la cisterna está contaminada con agua. Imagínense ustedes si tengo que tomar Jet A1 contaminado con agua. Lo coloco en una aeronave comercial y puede producir un desastre. No es lo mismo que tenga agua, una nafta, en donde el vehículo que lo usa está sobre tierra. Entonces, lo que usted me está diciendo de los brazos son instalaciones, digamos, complejas que están en función de la calidad del combustible que estamos manejando. ¿Sí? Eso, disculpe, profesor, normalmente se ve en los IPFs agro. Sí, correcto. Correcto. Lo que dice el compañero. Correcto. La carga superior, digamos. Correcto. Después están subterráneos a Vegas. Por ejemplo, aquí hay en la banda tienen a Vegas. Ajá. Ese ya es subterráneo. Sí. El Avegas es para avionetas. A ver, es otro tipo ya de prestaciones. También es un combustible de primera. Sí, depende de la calidad del combustible. Está bien digamos, la acotación que hace, ¿no? Está perfecto. Normalmente se ve los tanques aéreos, digamos, pero son de agro, con gasoil. Claro, bien. ¿Y ahí la toma de combustible? La toma de combustible es aéreo, digamos, va al camión cisterna y se le hace la descarga. Tiene los dos, carga el combustible, digamos, por debajo y tiene para hacer descarga por aéreo también. Aéreo también. Bien. Tiene dos sistemas. Bien. Bien. Perfecto. Bueno, sigamos con nuestro desarrollo. Aquí lo que es cantidad de energía, que es el otro factor, por la cantidad de combustible que estamos manejando, yo les puse un valor de 1.10. Eso está asociado, a ver, sigamos por favor. Punto F, baja temperatura. Bueno, como no estoy considerando baja temperatura, porque si digo que estoy operando con temperaturas por encima de la temperatura de inflamación, entonces la zona geográfica donde está esta cisterna de combustible no está en una zona digamos, con bajas temperaturas, con lo cual no estaríamos aplicando el punto F. Voy a achicar un poquito porque está un poquito ilegible esto. Ahí. Cantidad de material inflamable. Cantidad de material inflamable. Yo les puse. Lo que pasa es que aquí me estoy metiendo solito en un problema. ¿Por qué? 2.4 por 10 a la exponencial 5. 2.4 por 10 exponencial 5. Me dan un segundito a ver si puedo salir airoso de esta situación. Yo tengo una penalización
en este caso de acopio de combustible de 1.10. Bien. Aquí la unidad son 10 a la quinta megacaloría. En el ejemplo que yo les doy es 2.4 por 10 megacalorías. 2.4 por 10 la verdad que no me gusta cuando esta partecita de la curva, no sé si están entendiendo lo que estoy intentando hacer. O sea, a ver, 2.4 por 10 sería aquí. Esta es la cantidad de megacalorías que estamos considerando en el combustible. En el ejemplo es 2.4, que más o menos deberíamos andar por acá. Fíjense que aquí la ordenada, la abscisa no son valores lineales, sino son valores logarítmicos. ¿Ven? Está 0,3, 0,4, 1, 2, 10, 20, o sea, son valores logarítmicos. Entonces, aquí el ejemplo dice 2.4, o sea, estamos más o menos por acá, y eso me da una penalización de 1.10, puse en el ejemplo. O sea, yo la penalización la leo aquí, y la cantidad de calorías acopiadas la ingreso por abscisa en cantidades de 100.000 megacalorías. Yo le di como dato 2.4, o sea, más o menos por acá. Subimos en forma vertical y leemos aquí el valor. Yo le puse 1.10. Quizás es un poquito más, ¿no? Quizás es un poquito más. Bueno, este valorcito es un valorcito que surge de aplicar esta curva. O sea, en definitiva, es la cantidad de combustible que tengo acopiado. ¿Está? Tengo que hacer el cálculo de esa capacidad de generación de energía que está expresado por 10 a la quinta megacalorías, o sea, bastante megacalorías. Subo en forma vertical y ahí obtengo una penalización. Para el ejemplo yo les di un valor de más o menos 1.10, quizás tenga que ser un poquito más alto. Sería este valorcito, 2.4 aquí. Bien. Ese sería entonces el valor para la cantidad de material. Después tenemos líquidos o gases en almacenamiento. A ver si me esperan un segundito. Líquidos o gases en almacenamiento. Sería el B, ¿no, profe? Sería el B. Es clase 1 y es líquidos inflamables. A ver, un segundito. B 2.4. Disculpen. Ahora estoy ubicado. Disculpen. 0,50 por ahí. No, disculpen. Vamos a resetear todo lo que les dije. Yo recién trabajé con una curva errada. Olvídense de esta curva. Estoy hablando de la penalización por la cantidad de energía que se generaría en el caso de un incendio. Yo tengo que usar esta curva, perdón. La curva es la B, que es líquidos inflamables menor a 37 grados. Esta curva, miren, la del medio,
la del medio. Y 2.4, bueno, hay que hacer la conversión porque en el ejemplo yo les puse 2.4 por 10 por exponencial, o sea, 2.4 por 10 a las 5 megacalorías. Bueno, hay que hacer la conversión, pero la conversión le va a dar aquí 204 más o menos por 10 a las 5 megacalorías. Subo la curva B, me tiro hacia la izquierda y ahí da el 1.10. ¿Sí? Es esta curva la que hay que usar, no la anterior, perdón. Hay que hacer simplemente esa conversión. Bueno, no la preparé así en papel, en lápiz y papel para mostrarles, pero vamos a tomar este número así como está, para este ejemplo. Tiene que ver con la cantidad de calorías que puede desarrollar en caso de un incendio. Y es aplicable, en nuestro caso, para líquidos inflamables. La A es para propano-butano, por ejemplo. Y la C es para líquidos inflamables clase 2. Bien, ahí estamos ubicados. Bien. Sólidos combustibles en almacenamiento. Sigo construyendo el factor R2. Profe, quedan 4 minutos, 5 minutos creo. Bueno, escuchen, tenemos dos opciones. Salimos en forma ordenada y nos enganchamos en el segundo link o seguimos desarrollando la clase otro día. Para mí sería más continuar porque... Bueno, continuamos. Salgamos entonces en forma ordenada y nos enganchemos nuevamente. Listo. A ver, creo que ya no falta nadie. Bien, sólidos combustibles en almacenamiento. No tengo sólidos, con lo cual, bueno, listo, no desarrollo esto o este ítem. Corrosión y erosión. A ver un segundito que tengo compañeros que están ahí esperando que se los autorice para entrar. Acá estamos. Bien. No tengo corrosión, o sea, la nafta no es corrosiva. Aquí queda claro, ¿no? El concepto, o sea,
Eh, la corrosión, ¿sí? Son migraciones de electrones, en definitiva, de un metal. Entonces el metal deja de ser metal y se transforma en un óxido. Ese tipo de fenómenos, por ejemplo, se ve en los pulmones de aire, en los sistemas de aire comprimido, en donde un pulmón de aire, entiéndase por pulmón de aire un recipiente que digamos que está dentro de una red de aire comprimido y que oficia de amortiguador, si se quiere, las pulsaciones del aire comprimido. Cualquier instalación de aire comprimido lo tiene y es para estabilizar la presión. Bueno, resulta que el aire comprimido, al tener oxígeno y al arrastrar agua, es tremendamente corrosivo en cuanto a las cañerías. Entonces se ve corrosión interna en los pulmones de aire. Entonces usted puede ver un tanque de aire comprimido perfectamente pintado, muy bien conservado en forma externa, pero por dentro puede estar con signos de corrosión, es decir, con pérdida de material. En este caso, fíjense que aquí el índice Dow estipula una velocidad de corrosión, es decir, pérdidas, digamos, en un espesor en milímetros de una pared metálica de un recipiente por año. Profesor, sí. protección catódica, esto interfiere, digamos. Fundamental. Tocó el tema protección catódica, fundamental. Deme un segundito que está ingresando una compañera. ¿Entienden lo que preguntan el compañero? Resulta que voy a hacer un paréntesis de 2 minutos, 3 minutos. Resulta que los metales tienden a volver a su estado natural. O sea, en las minas no se encuentra el oro, no se encuentra el estaño, no se encuentra el plomo en forma de metal, se encuentran minerales. Con la trituración y el proceso de los minerales se obtienen los metales. Entonces, ahí se invierte trabajo, dinero, esfuerzo, y vamos en contra de la naturaleza, o sea, el metal lo sacamos de sus combinaciones de minerales para llevarlo a un estado puro de metal. Eso no es gratis. El metal tiende a volver a su estado natural, es decir, un pedazo de hierro, si está en un ambiente corrosivo, por ejemplo, aire, agua, lluvia, genera óxido. ¿Por qué? Porque es su estado natural, es un estado al cual tiende el hierro siempre a formar óxido. El hierro puro es antinatural por sí mismo. Nosotros lo obtenemos a partir de un proceso de fabricación. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que las cañerías de hierro, que son usadas, por ejemplo, para la distribución de gas natural en nuestras ciudades, los tanques de combustible, el hierro tiende a corroerse, digamos, a perder material al cabo de los años. En definitiva, el hierro tiende a volver naturalmente a su estado de óxido. Entonces pierde material. Entonces drenan hacia la tierra electrones, iones, etc. Todo metal que esté en contacto con la tierra tiende a degradarse, cualquier estructura metálica. Entonces, si nosotros queremos proteger un sistema que esté en contacto con la tierra, llámese cañería de distribución o red de distribución de gas natural, llámese un sistema contra incendio subterráneo, llámese tanques de combustibles metálicos, lo tenemos que proteger con un sistema que se llama de protección catódica. Lo que hace la protección catódica es invertir ese proceso de degradación del hierro para que no se transforme en un óxido. Entonces, la instalación de hierro se preserva como tal. En definitiva, cualquier metal se transforma en una pila galvánica en contacto con la tierra. Entonces tiende a degradarse. Para evitar esa degradación natural,
se coloca lo que se llama una protección catódica. Y lo cierro el concepto. Los tanques de combustible poseen protección catódica. ¿Saben quiénes también poseen protecciones catódicas y que está al alcance de nuestras manos y es familiar? Un termotanque. El termotanque posee un ánodo galvanizado, que es un ánodo de sacrificio. Entonces, para evitar que la chapa del termotanque se perfore por corrosión natural, se le coloca un ánodo, es decir, una varilla de un metal más noble. Entonces, esa pila que se forma entre el metal, hierro, y el entorno, la que se va a sacrificar en realidad va a ser la varilla de galvanizado y no el hierro. Siempre se sacrifica el metal más noble. Entonces, en las protecciones catódicas, ¿qué es lo que se hace? Se ponen ánodos de sacrificio, se ponen varillas galvanizadas en el terreno en contacto con el recipiente metálico que lo quiero proteger. Entonces, lo que va a suceder es que el ánodo se va a degradar y no el recipiente. ¿Se ha entendido? O sea, es un sistema de protección. Ahora Sí. ya usan los tanques subterráneos forrados con PVC, digamos, con plástico. Exactamente, esa es la nueva tendencia y las estaciones de servicio están haciendo inversiones importantes para ya cambiar totalmente ya los sistemas antiguos. Ahora es todo con aislación, con plástico, digamos, ¿no? Pero por ejemplo, la distribución de gas todavía sigue siendo metálica. Cuando ustedes ven una cajita amarilla y por ahí ven algún empleado de una empresa de distribución de gas con un tester, lo que está haciendo, está midiendo la protección catódica. O sea, le está dando tensión eléctrica a la red subterránea con respecto a los ánodos de sacrificio. Sí. Con un multímetro se mide, digo. Sí, con un multímetro. Mire, hay una tabla de voltajes naturales de los metales respecto a la Tierra. Entonces lo que se hace es darle un poquito más de tensión invertida, de tal manera que el metal no se degrade como una pila hacia la Tierra, digamos. Se le da un valor de 2 voltios, 3 voltios. Entonces los empleados, por ejemplo, de Gasnor, que es la empresa distribuidora aquí en la zona, lo que hace es medir con un multímetro la tensión que esté presente, digamos, en sus protecciones catódicas. Si no, tendría pinchadura de la red de gas. Profesor, creo que tienen 30 años de antigüedad, creo que 20, 30 años de antigüedad la estación de servicio, los tanques, por ese tema. Sí. Tienen que cambiar. Tiene que cambiar. 5 años, creo. Tiene que cambiar. Correcto. Bueno, me fui un poquito de tema, pero vale la pena porque enriquece la clase. Corrosión y erosión no hay. Listo, pasamos de largo. Tengo fugas en uniones y en empaquetaduras, sí. Yo les dije que teníamos pérdidas en los sellos de las bombas. Los sellos se llaman prensa-estopas. ¿Sí? Los prensa-estopas. Entonces, la bomba y los prensa-estopas que pueden dar fugas de pequeña importancia. El texto dice ahí en el ejemplo que les doy que es una pequeña pérdida. Entonces se penaliza con 0,10. No tengo pérdidas en bridas. No tengo, bueno, las otras pérdidas detalladas aquí con los cuales no van. Tomo 0,10. Uso de calentadores con fuego directo, no lo tengo. Sistema de intercambio térmico con aceites calientes. En este caso no lo tengo, pero se utilizan estos sistemas, por ejemplo, para el caso del acopio de GLP, o sea, de gas licuado de petróleo, o sea, el gas de garrafa. Por ejemplo, ciertas industrias que no tienen gas natural, compran el gas de garrafa en cepelines o bombonas también le llaman, depende del tamaño, serán 10 metros cúbicos, o sea, 10.000 litros, 15.000 litros, 7.000 litros, los vende Shell, los vende YPF, cualquier empresa petrolera.
¿Qué es lo que sucede? El GLP, o sea, el gas de garrafa, es un líquido. Cuando se evapora, lo usamos en nuestras cocinas. Lo que pasa es que la capacidad de evaporación se va perdiendo en una garrafa a medida que baja el nivel. Entonces llega a un cierto nivel, será 15% más o menos, de líquido, propano-butano, que ya no tiene capacidad de vaporización. Listo, se nos acabó la garrafa. Ah, pero tiene agua, escuchen, y se mueve la garrafa y se escucha un líquido que suena en su interior. ¿Ven? Me venden garrafa con agua. En realidad es que no tiene agua, tiene propano-butano, pero con incapacidad de evaporación, porque propano-butano se evapora más o menos a un 90% de su capacidad en volumen, hasta un 15%. Luego queda propano-butano dentro de una garrafa que no puede ser evaporado. ¿Por qué les digo esto? Porque las industrias que utilizan propano-butano para un proceso, cuando en invierno se les complica la evaporación de ese líquido, tienen que, digamos, poner un sistema térmico basado en aceites calientes para poder evaporar el propano-butano. Bueno, como no estamos trabajando con propano-butano, esto no va. Equipo de rotación. Fíjense que aquí dice que se aplica una penalización de 0,50 para aquellas unidades de proceso que forman parte o utilizan una bomba de más de 75 cb, caballo vapor, o un compresor de 600 cb. Aquí en el ejemplo que yo les puse estamos hablando de más de 75 cb. Creo que les puse HP. HP horsepower es muy parecido al CB en números, es muy parecido, ¿no? 75, entonces va la penalización de 0,50. Bien. Vamos ahora a hacer una recopilación así vamos cerrando conceptos. Volvemos de nuevo al ejemplito este sencillo. Habíamos visto la construcción del valor MF, que aquí no lo dice, pero es el MF, que depende de las características propias del combustible, que es 16. Después hemos construido el factor general de riego F1 con el manual Dow, con las premisas que yo les di aquí. Están los valores. Luego ustedes corroboren por su cuenta. Tengo un factor especial de riego F2 que lo construyo con todos estos valores que los encontré de acuerdo a lo que fuimos avanzando en el manual Dow y qué es lo que se aplica a las premisas que están aquí escritas. Entonces ya tengo, fíjense, calculado el valor F1, que es la sumatoria del valor 1, que es base, siempre vale 1, y dos factores, 0,50 y 0,25. Y después calculé el valor F2, que es el factor base igual a 1, más los otros valores, 3,45. La multiplicación de F1 por F2 les da F3. Es un producto. ¿Y para qué me sirve a mí el F3? El F3 a mí me sirve para calcular lo que se llama el factor de daño. El factor de daño se lo calcula con esta curva en donde ustedes ingresan por abscisa el valor MF, que en nuestro caso es 16, y ustedes tienen que elegir una curva, que esa curva es el F3. El F3 calculado es 6, entonces esta es la curva. Bajamos por acá, interceptamos la curva con 16
y luego nos tiramos hacia las ordenadas, o sea, hacia la izquierda, y me da más o menos un valor, fíjense que está en 0,58, se puso aquí. ¿Se entiende? O sea, con el F3, que es el producto de F1 y F2, y el MF, que sabemos que vale 16, calculamos el factor de daño. Listo, seguimos avanzando. Después tenemos que calcular el índice de incendio y explosión. El índice de incendio y explosión, fíjense, aquí está la formulita, es igual al MF, que es 16, multiplicado por F3, que ya lo calculamos anteriormente, que vale 6. Ese producto a mí me da un valor que es 96. Y 96 entra en la categoría de una tabulación que existe para el caso de que se produzca una contingencia, un accidente, para una categoría intermedio. O sea que el daño que va a producir estas cisternas en caso de una explosión, en caso de un incendio, no es nada despreciable y lo tenemos en un valor intermedio. Después tenemos que calcular lo que es el radio de explosión. El radio de explosión, como lo indica, es justamente el radio de un círculo imaginario, hipotético, que sería la zona de desastre, la zona de, digamos, influencia de la explosión. Eso se lo calcula al radio en función del índice de incendio y explosión, que ya fue calculado anteriormente y vale 96. Entonces fíjense aquí, en abscisas, tomamos 96, subimos, interceptamos la recta y nos tiramos hacia la izquierda y me da un valor de 82. Pero fíjense que el radio de exposición está expresado en pie. Está expresado en pie. El pie más o menos anda en el orden de los 30 centímetros. Entonces, esto sería más o menos, para pasarlo a metro, unos 30 y pico de metros. ¿Está? ¿Queda claro hasta aquí? Fíjense que una vez que ustedes calculen, a ver un segundito, una vez que ustedes calculen los factores F1 y F2, el resto es un avance automático porque toda la información ustedes las tienen en las curvas. Y van calculando cada uno de los factores. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, F1 y F2 se calcula con los ítems que usted dio antes, profesor. Exactamente. A ustedes les voy Ajá, a dar bien. las premisas para que ustedes ingresen al índice Dow. Ajá. Es la parte más complicada, lograr determinar cada detalle de eso. Después es práctico, es fácil. Después van, claro, después el desarrollo es mecánico y es reemplazo de fórmulas. Claro, hasta el índice, el radio de exposición, casi un 10% menor de lo que nos da, es lo que, como que lo calculás con la práctica, lo calculás enseguida. Claro. Porque se mantiene una constante en el cruce para hallar el radio, ¿no es cierto? Sí, es lineal la relación, es lineal, directamente. Sí, sí, Eso, sí. claro. Sí, no, es lineal. Pero fíjense que la esencia del sistema está aquí, en calcular F1 y F2. F1 y F2. El resto son reemplazos de fórmulas
donde ustedes al seguir avanzando van encontrando los diversos valores. Por ejemplo, valor de sustitución. Valor de sustitución. Si la instalación vale $1.408.000, el valor de sustitución por este desastre se lo calcula con estas fórmulas y me da un valor de $288.000. O sea, reparar todo ese daño, $288.000. Perdón, ese es el valor de sustitución. Perdón. El máximo daño probable de la propiedad es el valor de sustitución por el factor de daño. El factor de daño ustedes ya lo calcularon aquí al principio, con esta curva. Aquí, 0,58. Entonces, el factor de sustitución, que es un valor intermedio, vamos a llamarlo un valor de pase, si lo multiplico por el factor de daño, o sea, el valor de sustitución es este, BS. Si lo multiplico por el factor de daño, me da que el máximo daño probable a la propiedad es de $167.000. Entonces, ustedes con el manual Dow pueden hacer un informe, ¿sí? Pueden hacer un informe para exigir algún sistema de protección en una instalación que pueda tener cierta precariedad. Y ustedes con el manual Dow pueden estimar un valor de daño en términos monetarios de lo que significaría una explosión si es que se produjese un accidente por falla de algún instrumento, por, digamos, precarización de las instalaciones. O sea, ustedes tienen un manual técnico que se usa a nivel internacional en peritajes y ustedes al dueño de una instalación de acopio de combustible les puede hacer un trabajo y decir, señor, mire, vamos a mejorar las condiciones de seguridad porque si usted tiene una explosión, usted puede tener esta situación. Ajá, pero esos valores son antojadizos. No, no son antojadizos. Son producto de un análisis técnico basados en el manual Dow, que es un manual internacional. Podemos discutir la exactitud o no, pero lo que no podemos, discutir es que es subjetivo, antojadizo. Esto es un procedimiento avalado por peritajes. Entonces, usted va a tener una pérdida hipotética en caso de una contingencia por, precarización en cuanto al sistema de seguridad de $167.000. Y usted va a tener un radio de daño por una explosión de 30 y pico de metros. Bien. Pero fíjense ustedes que yo estoy analizando aquí explosión, estoy analizando valores de sustitución, estoy calculando el radio de explosión. Pero todo esto se atenúa cuando consideramos lo que se llama los factores de bonificación. ¿Qué son los factores de bonificación? Son todas las mejoras, son todos los sistemas de seguridad que la planta de acopio tiene y que cuanto más factores de bonificación tenga, tanto más segura va a ser. Nosotros tenemos estos factores de bonificación: C1, C2 y C3. C1, fíjense que dice inertización con nitrógeno. O sea, yo tengo una cisterna que tiene una capa de nitrógeno y eso le da un factor de bonificación de 0,94. Y también me dice de que esa planta de acopio de combustible tiene instrucciones detalladas de operación.
Si tenemos instrucciones detalladas de operación, significa que existe un sistema de gestión, un sistema de estandarización del funcionamiento de la planta. Significa que no es una planta precaria o precarizada. Entonces tenemos un factor de bonificación de 0,86. Fíjense cómo se calcula el factor de bonificación. Antes se sumaba lo de riesgo, lo de bonificación se multiplica. 0,94 por 0,86 les da 0,81. Y si tengo más elementos que contribuyen a la seguridad, y esos números son siempre menores que 1, y si multiplico muchos números que son menores que 1, el resultado se hace todavía más chiquitito. Fíjense en este caso, dice que tiene válvula de corte, entonces tiene un factor de bonificación de 0,94. El drenaje tiene una pendiente mayor al 2%, o sea, tiene una buena pendiente. Tiene 0,95. Calculo el segundo factor, que es 0,89. Fíjense que tiene un sistema de agua contra incendio a presión superior a 7 kilos o 7 bar, me da 0,9, que a su vez ese sistema de presión de agua sirve en realidad para generar un espumígeno o para activar un espumígeno, porque estamos hablando de combustible, tengo que apagarlo con espuma. Pero para que funcione el sistema con, digamos, de espuma, necesito agua a presión. Entonces, como tengo un sistema de espuma manual, vale 0,9. Tengo monitores en la planta, un 0,95. Multiplicando todo me da 0,76. El factor de bonificación último es el producto de la multiplicación de estos parciales, C1, C2, C3. Y obtengo 0,55. ¿Cómo se lo encuentro los factores de bonificación? De la misma forma que lo hicimos con los factores de riesgo. Salimos aquí habíamos quedado, ¿no? Determinación del factor de riesgo F3. Daño máximo probable a la propiedad, donde habíamos visto, y los factores de bonificación. Los factores de bonificación tenemos tres familias. Control de proceso C1, que es el grupito este de los factores. Aislamiento de materiales C2. Protección contra el fuego C3. El producto de todos los factores de cada clase, bueno, aquí dice cómo se calcula. Y aquí viene, digamos, cómo calcular C1. En C1 yo les puse que teníamos inertización e instrucciones detalladas de operación. ¿Qué es lo que dice para calcular C1? Energía de emergencia. No tengo grupo electrógeno, con lo cual no va. No tengo refrigeración, con lo cual no va. Control de explosiones, tampoco lo tengo.
Parada de emergencia, tampoco lo tengo. Control mediante ordenador, tampoco. Pero fíjense aquí, en el punto F, gas inerte, cuando el equipo que contiene vapores inflamables, que en este caso es la nafta, se haya protegido con gas inerte, usar el factor 0,94. Yo les puse en el ejemplo 0,94. Instrucciones de operación. Yo les dije que sí tienen instrucciones de operación. Entonces vamos con un valor de 0,86. Aislamiento de materiales. Válvula con control remoto no tengo. Depósito de descarga. Depósito de descarga. Aquí no va. Drenaje. Tiene una pendiente mínima de 2%, sí va. 0,85. Enclavamiento 0,96. No va. Detección de fuga para el factor de bonificación C3. Perdón. Aquí en C2, válvula con control remoto, sí va. Sí va en la premisa, sí va. Disculpen. Entonces va válvula de control remoto y el drenaje. Vamos ahora a C3. Detección de fuga no tengo. Estructura de acero no va. Tanque enterrado no va. No va tanque enterrado, lo tengo en superficie. Suministro de agua sí. Y tengo el suministro de agua a una presión de 7 kilos por centímetro cuadrado. Entonces va a 0,90. Sistemas especiales. Incluye sistemas de jalones, dióxido de carbono, detectores de humo y de llama. No tengo jalón, no tengo detector de humo, esto no va. Tampoco tengo sprinklers. No tengo cortina de agua, pero sí tengo espuma. Entonces sí va, aquí, 0,87. Extintores manuales no estoy considerando, deberían ir, pero no estoy considerando en este ejemplo. Y protección de cables, que no va. Bien. De esta manera se calculan los factores de bonificación. Tenemos que entrar al índice Dow, al manual, y de esa manera calcularlos. Vamos de nuevo al ejemplito este. Los índices de bonificación o los factores de bonificación. Fíjense que después se multiplican los tres factores de bonificación y se hace un valorcito más chico todavía, 0,55. Pero en realidad no se trabaja con el factor de bonificación, sino con un factor de bonificación efectivo. Y ese valor de bonificación efectivo se lo calcula a partir de esta curva. O sea, ingreso con el valor de 0,55 en abscisas y en ordenadas obtengo 0,70. Entonces, el valor de MPPD
el máximo daño probable a la propiedad real es el valor que han calculado antes de los $167.000 por el factor de bonificación efectivo. Y le da un valor real del máximo daño de la propiedad de $117.000. Y por último, ya estamos cerrando con el desarrollo de esta tarea, no de esta tarea, de este ejemplo, todavía no empezamos la tarea. Son los máximos días de indisponibilidad de la planta en caso de un accidente. Eso se calcula con esta gráfica. Ustedes ingresan con el valor de MPPD en cientos de miles de dólares. En este caso yo tenía $167.000. En realidad esto está en millones de dólares. En este eje, digamos. Como estamos hablando de $117.000, entonces estoy en este valor, 0.17 más o menos. Entonces, con ese valor de pérdida, me voy a esta curva y fíjense ustedes que aquí saco los máximos días probables perdidos porque se ha producido la contingencia, el accidente en esa planta de acopio de combustible. Tenemos un valor de 8 como días de indisponibilidad. Y este es el valor por día que se pierde. O sea, este es el valor, sería como un lucro cesante, una cosa así, ¿no? En esos 8 días, lo que se pierde de dinero. Pero daba como 15 días arriba. Usted sabe que aquí esto tiene un margen de probabilidad, o sea, en realidad tiene un valor, fíjese, máximo y mínimo, ¿no? Es como un margen. Entonces, lo toma la línea del medio, digamos. Claro, exactamente. Entonces está en criterio nuestro decir, che, tengo un valor promedio, que en este caso es 8. Pero cuidado, puedo tener un día máximo o días máximos de 15. O sea, es una zona de tolerancia. ¿Está? Yo te tomaría un máximo o mínimo, tiene que sacar. Sí, pues, vamos a tomar el valor promedio, como está aquí, un valor promedio, pero con una extensión máxima que está aquí. O sea, tomemos un valor promedio, pero con la posibilidad de que se nos amplíe esos días a un valor máximo de, en este caso, 15. Estamos hablando de estadísticamente, de probabilidades. ¿Está? Podemos estar de acuerdo o no. Lo que sí somos intransigentes en el sentido de decir esto no es subjetividad, esto no es antojadizo, esto es sistemático y responde a un procedimiento basado en un manual internacional que lo utilizan los peritos para el caso de desastres por explosión, por explosión de combustible. Entonces aquí nosotros podemos hacer un planteo serio, numérico, de los días, digamos, de parada de ese sistema, los daños, el radio de explosión y toda una serie de informaciones probabilísticas, hipotéticas, que se pueden dar en caso de un accidente. O sea, fíjense ustedes cómo este sistema, o este método, no sistema, es muy útil para poder hacer un informe técnico en donde nosotros podamos provocar, inducir mejoras en un sistema de acopio de combustible o en un sistema que maneja combustibles. Por ejemplo, si estoy en una planta de extrusión de plásticos y se requiere, por ejemplo, quemar gas licuado de petróleo
y el dueño de la fábrica de extrusión de plásticos tiene 3 tanques de 7.000 litros de propano butano en condiciones calamitosas. Entonces yo puedo aplicar el sistema Dow o el método Dow para decirle al señor dueño de la empresa, oiga, vamos a levantar los niveles de seguridad o vamos a bajar los riesgos, como quiera usted entenderlo al concepto, porque usted va a tener esta situación y podemos hacer un análisis cuantitativo sustentado por este método. Bien, vamos ahora al trabajo práctico. ¿Qué es lo que yo necesito que hagan? Van a tomar ustedes este texto de modelo de cómo se van a manejar dentro del manual del índice Dow. Vamos a salir de este archivo y vamos a abrir otro. Necesito ver la planillita en Excel y no la estoy pudiendo ver. Acá está. ¿La pueden ver en la planilla en Excel? Sí, sí. Perfecto. Sí, profe. Bueno, Eso es como la libreta de la secundaria, ahí estamos todos y con... ahí están todos ahí, con nombre y apellidos, ahí, en exposición así directa. Bueno, la idea, a ver, les comento un poquito por qué hice esto. Hice esto por lo siguiente. Resulta que en las cortes anteriores, lamentablemente, se produce una degradación en cuanto a los retornos de los trabajos, y puede ser que el primer trabajo, el segundo trabajo, el cuarto, el quinto sean de elaboración propia, pero después comienza toda una secuencia de entregas que son copia de los anteriores. Entonces, digamos, yo tenía que encontrar un sistema en donde los trabajos fuesen lo más personalizados posible, y se me ocurrió hacer este esquema. Entonces, por ejemplo, para la alumna Acuña Paula, lo que hice fue, en riesgos generales, quiero que trabaje con C3, F2. En riesgos especiales de proceso, quiero que trabaje con A2, G2, H2, J2, M. O sea, lo que hago es darle las coordenadas de estos ítems que lo van a encontrar en el manual Dow. Una vez que ustedes se encuentran esos valores, qué significa cada uno, lo van poniendo o lo ponen en el archivo ese Word que lo estuve explicando. ¿Se entiende? O sea, y les pongo factores de bonificación E, G, ¿y cuáles son esos factores de bonificación? Y bueno, busquen el índice Dow, está ahí clarito. C2, C3. Y así con cada uno. De esta manera, ¿qué es lo que logro? Que la entrega de los trabajos difieran uno de otro, y la idea es que efectivamente evitemos copiar, digamos, los trabajos de los compañeros. Profe, Sí, estos valores que usted nos da a cada uno, sí, los tenemos que poner en el Word, ese que nos dio, que tiene el mismo dibujito de la cisterna, pero que está todo en blanco. exactamente, que está todo Y en únicamente tenemos que poner los valores que nos tocan a cada uno por nuestro apellido. Exactamente, porque fíjese usted que el kit o la esencia
del método está en el cálculo de F1 y F2. Luego, el método es automático y es común para todos. Se usan las mismas curvas, se usan las mismas gráficas. Pero aquí lo que hacemos es personalizar en cuanto a los factores. Y como usted dice, cada uno pone lo que le toca y de ahí en más comenzamos con el proceso de cálculo. Y el valor de la instalación, porque ese está en blanco. Perdón, está en blanco, es el valor, lo vamos a seguir trabajando con nafta, entonces vamos a poner el valor de 21. Perdón, 16. 16. Pero el valor de la instalación en millones de dólares. Sí. Yo creo, creo que les puse, perdón, no me gusta usar la palabra creo. En el que bajé del campo está todo con cruces el valor, no tiene un valor. Pero ¿no está un valor de $200.000? A ver. Fíjese, por favor. Fíjese, por favor, en el punto 2, en la descripción del sistema, ahí le puse un valor de 1.8 millones de dólares. Punto 2. Del Word. Creo que tiene todo X, profe. No hay. No, en Sí realidad, tiene. Arriba del ítem 3 dice, el valor de la instalación se estima en 1.8 millones de dólares. Ahí está. Tienen que trabajar con ese valor. Después tienen todos los, digamos, ítems en blanco, que en realidad ustedes lo que tienen que poner aquí son lo que les corresponde de acuerdo a la grilla esa que les pasé, ¿me entienden? Profe, Sí. buenas noches. Antes de que se termine la clase, yo voy a compartir personalmente lo que me está pasando con este trabajo práctico. Yo necesito, si usted me puede o nos puede, no sé si alguien más está en la misma situación, por lo que estuve viendo en el grupo, sí hay varios, que me dé una clase más, no tan larga, pero para que me lo repita, porque yo no entendí la primera parte, entendí la última, pero la primera parte no entendí y creo que es lo principal es la primera parte, no la entendí. He visto ahí que algunos de mis compañeros estaban en la misma situación y sí entiendo que se reemplazan los números y es como que te va llevando, pero yo necesito que me explique porque no quiero que me pase lo que me pasó en primer año, que renegué mucho porque yo no lo entendía y veo que algunos de mis compañeros sí los entienden y está perfecto, pero yo hablo por mí y le pregunto si hay alguna posibilidad de que dé una clase más, algo que sea un poco no tan extenso para que a mí se me vayan las dudas, y creo que no soy la única porque he visto en el grupo que hay varios que están en la misma situación que la mía. Yo particularmente me gusta aprender y necesito entender lo que estoy haciendo, y me pasó ya en un trabajo del año pasado que usted sabe que yo busqué las formas, las 1001 formas para entenderlo y sí lo hice, y siento que estoy así, como perdida. Hagamos lo siguiente, yo estoy grabando ahora la clase, lo edito al video y lo pego en la plataforma. Hagamos lo siguiente, por favor fíjate el video, si evacúa las dudas que tiene, si sirve, alcanza, porque ese video se comenzó a grabar desde el inicio de la clase. Si no está claro o no lo entendés al video, por favor me lo decís y organizamos una clase, por favor. Vamos primero por esta alternativa. Sí, perfecto, sí, porque yo demoré en entrar porque no podía por el link y ya habían comenzado, entonces como que no te hagas me problema, perdí. Lourdes. Yo lo edito el video ahora y lo pego mañana, porque va a ser bastante pesadito, tiene casi 2 horas, y fíjate, por favor, yo no tengo ningún problema. Fíjate si te sirve la clase grabada. Si no te alcanza, perfecto, hacemos la clase. No hay ningún problema. Sí, Profesor. Sí, yo sé que sí, por eso es que lo planteo. Gracias. Perfecto, no hay ningún problema. Sí. Profesor.
Por ahí capaz lo que ayudaría, yo también estoy medio como Lourdes, ahí tengo que volver a ver el video porque hay cosas que no me quedaron en claro. Por ahí lo que ayudaría quizás, no sé si alcanza el tiempo ahora, es agarrar al azar uno de los, un ítem de la primera columna y que usted nos diga, bueno, este valor que yo le pido a, no sé, a Ríos, lo saca de este lugar. Como menos la guía, o sea, ¿de dónde voy? Sí, estaría bueno también. En estos 10 minutos creo que quedarán de clase. Ajá. Bueno, a ver. Vamos a ver. En riego general, a ver, C3. A ver un segundito. Vamos a... Estoy pasando aquí el archivo. Ténganme un poquito de paciencia que estoy entrando al manual y el manual es... Sí. C3. F2. Cuando dice bueno, aquí por ejemplo, a ver, riego especiales, temperatura de proceso, A2. Listo. Empecemos por, ¿ustedes están viendo ahora el Excel? No. No. No, no. Bien. Vamos entonces al Excel. Ahí. Compartimos. Vamos al Excel. Vamos al caso de Paula. Paula, para riegos generales, ella tiene C3. Riegos generales C3. Lo anoto aquí, porque después vamos a entrar al manual. C3. Y después tenemos F2 como riegos generales. Aquí estoy parado, ¿no? Aquí. Y después, lo que es especiales de proceso, tengo A2, G2, H2 y J2. Bien. Ahí anoté estas coordenadas, ¿sí? Perdón, y M. Cierro ahora esto. Y vamos al manual DOW. El manual DOW, ustedes van, bueno, a riegos generales de proceso, que serían las primeras 4 columnitas del Excel. ¿Está? Cuando ustedes vean el Excel, ustedes tienen 4 columnitas pintadas de color amarillo. Bueno, esas 4 columnas pintadas de color amarillo corresponden a riegos generales del proceso. Y en el Excel después viene una serie de columnas pintadas de un colorcito, no sé, gris, que es riegos especiales del proceso, que es el otro conjunto de factores. Para riegos generales del proceso, a su compañera le tocó C3 y F2. No.
B tampoco, y va a C3, C3, y le toca que tiene almacenamiento de combustibles en locales y patios, o sea, lo que dice el texto, en bidones, etc. Entonces, ella cuando arme el factor de riesgo general, lo va a armar con este valor, de 0,25 a 0,85. Después tiene otro factor que le puse en el Excel, que es el F2. D no lo considera, E no lo considera, pero F sí. El F tiene que ser este valor, porque tiene dos valores, un 0,50 y un 0,25. Ella tiene que considerar aquí, se ha de considerar que el 75% de la máxima cantidad de líquidos inflamables envuelta en el proceso puede verterse. O sea, toma este valor 0,50. Listo, completó generales. Vamos a los específicos, que es este, o especiales de proceso. Yo en la grilla le puse A2. A2, ¿qué es? Es este, A2. Entonces ella tiene que poner el valor 0,60. Después le puse G2. G2 G2 es calcular con esta curva. Bueno, ahí hay que hacer un cálculo. Pero ese es G2. Ese es G2, que es líquido gas en almacenamiento. Después le puse H2. H2. Es medio raro porque resulta que en el sistema que yo lo estoy planteando, los tanques tienen corrosión. ¿Y por qué puede tener corrosión el tanque? Y bueno, no le funciona el sistema de tratamiento, el sistema de protección catódica. Se ha encontrado corrosión. Se ha encontrado que el tanque se está perforando o está perdiendo material a razón de 0,5 milímetros o entre 0,5 y 1 milímetro por año. Entonces ahí va a tener que trabajar con este valor, 0,20. Después le puse J2. En J2 resulta que el sistema donde está trabajando tiene pérdidas o fugas de combustible en bridas. Entonces tiene una penalización de 0,30. Y por último le puse M. M tiene una penalización de 0,50 porque está trabajando con bombas grandes. ¿Se ha entendido? O sea, ven aquí las coordenadas.